Ok, ya vamos a comenzar. ¿Sí me escuchas? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar con algo muy básico, ¿sí? Ya vimos los sistemas de numeración. También ya trabajamos, ya vimos cómo en el sistema decimal podemos ver el principio repetitivo, el principio multiplicativo y la posición relativa. ¿Está bien? Es el valor de posición. Entonces, con eso ya sabemos qué es lo que tenemos como números. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, estoy completamente de acuerdo. Ok, ahora vamos a empezar a ver cómo podemos ver desde la aritmética, cómo podemos pasarlo al álgebra. Y esto va a ser muy sencillo con entendiendo algunos de las propiedades que tiene la aritmética con las propiedades que se derivan al álgebra. ¿Cómo son estas? Muy bien, la primera es la propiedad, tenemos la cabecera, ahorita la cambiamos, la propiedad conmutativa. ¿Sí? Esta primera propiedad, ¿sí? Es muy sencilla de trabajar. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Tenemos que pensar en números. Primero tenemos que pensar en números. ¿Me podrías dar dos números, por ejemplo? ¿Los que sean? Los que sean, del 1 al 10. No tiene que ser muy grande. Ok. 2 y 7. 2 y 7. Muy bien. O sea, tenemos dos números. ¿Sí? Tenemos dos números, el 2 y el 7. Ok. ¿Sí? Ahora lo vamos a sumar. Fíjate muy bien, Axel, cómo va a estar así. Ahora los vamos a sumar, ¿sí? A sumar, ¿ok? Ok. Perfecto. Entonces, pues vamos a sumarlos. Prácticamente vamos a sumarlos. Y en esta suma tenemos que es 2 más 7. ¿Y esto es igual a quién? 9. 9. Perfecto. Entonces ahí tenemos 2 más 7. ¿Ok? Ok. Está muy bien ahí. Entonces ese es un punto fundamental. Ahora bien, si yo lo hago al contrario, lo hago al contrario. ¿Cómo lo hago al contrario? No al contrario, sino los invierto, más bien. Ahora, en vez de sumar 2 más 7, sumo 7 más 2. ¿Sí o no? Sí. Y esto me da igual a qué? Al mismo resultado, ¿no? 9. Sí, al 9, efectivamente. Entonces tenemos dos valores importantes. Voy a cambiar esta línea para que no nos coma mucho espacio. Ok. Tenemos estos dos aspectos. Vamos a verlos detenidamente. ¿Sí? ¿Mm? O sea que es lo mismo. Te da el mismo resultado sumar 2 más 7 que 7 más 2. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. No sé. Y en pocas palabras podríamos llamarlo, al observar, vamos a poner aquí, al observar esto, podemos determinar que, ¿sí? ¿Mm? Ay, no. Ya se me olvidó cerrarla. Ok. Cerrarla muy bien. Al observar esto podemos determinar que tenemos, ¿sí? Sí ves la pantalla, ¿verdad? ¿No se ha perdido? Sí, sí. Ok. Y mira, no me dices que tengo aquí una falta de ortografía.
Muy bien. Esto quiere decir que si nosotros lo generamos en esta situación, podemos decir y afirmar que 2 más 7 es igual a 7 más 2. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Podemos afirmar, vamos a afirmar, más bien, afirmar que 2 más 7 es igual a 7 más 2. La pregunta en este circuito, porque siempre te tienes que hacer preguntas, estas preguntas prácticamente es, ¿ocurrirá esto con todos los números? ¿Tú qué piensas? Yo diría en que seguimos ahí ocupando lo que sería la regla de la suma, ¿verdad? Así es, así es. O sea, se aplicaría para todos los números. Es decir, si tú escoges dos números, esta afirmación que estamos haciendo, que 2 más 7 es igual a 7 más 2, se aplica si seleccionas otros dos números. Por ejemplo, vamos a verlo. Escoge otros dos números, del 1 al 7, del 1 al 10, perdón. 3 y 8. 3 y 8. Bueno, sí. Tomemos otro ejemplo. Estos apuntes te los voy a mandar por la mensajería. Tomemos otro ejemplo. Oh, qué caray. De los chatos. Ok, otro ejemplo. ¿Cuál es ese otro ejemplo? Me decías cuáles son los números que es 8 y 3, ¿verdad? Así es. Bien, entonces, 8 más 3, que sería 11, sería igual que poner 3 más 8. Yo diría que sí. ¿Dirías que sí o hay algo que te impide de decir que no es correcto? O sea, 8 más 3 es 11, ¿no? Así es. Y 3 más 8 es 11. Yo diría que sí. Ok, entonces son iguales, ¿no? Así es. Ok, si son iguales, eso ocurriría con otros dos números, sean cualquiera que sean. Yo de mi perspectiva diría que sí. Pues sí, efectivamente sí. Pero esto es desde el punto de vista de la aritmética. ¿Qué pasa con el álgebra? Bueno, el álgebra es una generalización de la aritmética, ¿sí? El álgebra es una de las ramas de las matemáticas que generaliza, ¿sí? Las propiedades aritméticas, ¿sí? El Sí. álgebra, ¿sí? Es una rama, ¿sí? De la matemática que generaliza, ¿sí? Que generaliza las expresiones, ¿sí? De lo más posible, ¿sí? Es una rama de la matemática que generaliza las cantidades y sus operaciones. Vamos a cambiar cantidades por números para ser más precisos. ¿Te parece bien? Sí. Los números y sus operaciones lo más posible, ¿sí? Entonces, si yo quisiera generalizar esta propiedad, ¿sí? Que se repiten todos los números, porque ya si yo los empiezo a hacer un sondeo, pues puedo escoger dos números, cualquiera que sean estos, y lo mismo sumar el primero más el segundo que el segundo más el primero, ¿sí? Ese es un punto. Entonces, ahora, como estamos hablando de una generalización en el álgebra, en lugar de usar números,
utilizo letras. ¿Sí? ¿Sí? Para ¿Puedo lograr... hacer una pregunta? Sí, claro. Entonces lo que me estás comentando es que lo que sería el álgebra, lo que sería se intercambia mucho de lo que serían los valores de lo que lo que sería la aritmética. Así es, efectivamente. En sí el álgebra toma todas las propiedades de la aritmética y las generaliza, ¿sí? A través de letras, ¿sí? En pocas Sí. palabras, ¿sí? Esta generalización. Eso es lo que hace generalización, ¿sí? El álgebra sustituye los números por letras. ¿Ok? Y eso es lo que esa es tu pregunta prácticamente. Tomas las propiedades de la aritmética y que es una propiedad esta, o sea, y lo puedes deducir, porque es lo mismo sumar 2 más 7 que 7 más 2. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ahora, en esta circunstancia, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Pues esta generalización lo que tenemos que hacer es, ya no tenemos que ver ya números, sino letras. Entonces, el 2 sería el primer sumando y el 7 sería el segundo sumando. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Que para hacer hacer la inversión, que sería una conmutación, es decir, invertir el orden, sería tomar el segundo más el primero. ¿Ok? Ocurre igual con 8 más 3, que es igual a 3 más 8. El primer sumando en la suma del lado derecho de la igualdad toma la posición del segundo sumando y el segundo el primero. ¿Sí? Entonces lo que se hace es hacer una conmutación. Entonces, el álgebra al sustituir los números por letras, en este caso, porque vamos a ver ahorita un poco más, hay algunas situaciones que debemos de considerar porque no solamente se compone de solamente letras, los números, también puede estar acompañado de otros números, ¿sí? Sustituye los números. Para los ejemplos que se dieron, que se mostraron los ejemplos anteriores, ¿sí? Recuerda que este apunte va a ir para ti, ¿eh? Te lo voy a mandar por mensajería. El álgebra sustituye los números para los ejemplos anteriores y tomando y considerando que la letra A es el primer sumando y la letra B, date cuenta, ¿eh? Ahora estoy sustituyendo, ¿sí? Los números por letras. Es el segundo sumando. Entonces se puede expresar, ¿sí? Los ejemplos de forma general. ¿Cuál sería esta forma general? Pues vamos a insertar una pequeña formulita para que tú puedas ver. A más B más B más B es igual a B más A. Se puede expresar los efectos como sigue. Como sigue. Muy bien. ¿Ya lo observas? Sí, lo observo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí te das cuenta de la generalización? El primer sumando ahora ocupa la posición en la igualdad de la derecha, ¿sí? Ocupa el primer lugar, ¿sí? Y el segundo sumando, el primer sumando ocupa el segundo lugar y el segundo sumando ocupa el primero.
Es decir, solamente se invierten. Y siguiendo la lógica de que si tomas dos números, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo sumar 2 más 7 que 7 más 2, que es lo mismo sumar 8 más 3 que 3 más 8. Que Sí, pero lo que sería ahora en la aritmética se cambia mucho lo que serían los significados. ¿En qué sentido estamos hablando de significados? Bueno, lo que serían los conceptos. Exactamente, porque ahora estás colocando las letras en lugar de números. Y lo que estás haciendo es hacer una generalización de algo que es básicamente aritmético. Y lo que sería, lo que empezamos con el sistema de aritmética, Ajá, lo que sería el sistema de aritmética, empezamos con lo que serían los sistemas aditivos, sustractivos y multiplicativos. exactamente, prácticamente, Pero con pero el álgebra cambian lo que sería mucho las formas y los conceptos de esos mismos sistemas ahora aplicados en el álgebra. más bien no cambian, se amplían, Ok, ¿sí? No, no es que cambien, siguen siendo los mismos principios, ¿sí? nada más que ocupados de forma más amplia, Ajá, general, es la más palabra, general. es la palabra correcta. Ok, Entonces, acá te está diciendo, si yo lo pongo a un lenguaje humano, ¿sí? En un lenguaje, así se le vamos a poner, en un lenguaje algebraico, que es bueno, en un lenguaje humano, ¿sí? ¿Sí? Esto sería que el orden de los sumandos no altera, no altera la suma. Y lo vamos a poner en negritas para que resalte. ¿Sí? sí, Cualquier número, entonces, con esta generalización, ¿sí? Le decimos que dos números, al ser sumados, no importa el orden en que estén, te va a dar la misma suma, que sería de otras acuerdo. palabras, prácticamente. Entonces, con esa consideración, entonces tenemos que A más B es igual a B más A, ¿sí? Sí, Y esta generalización se le conoce, fíjate muy bien, ahí ya viene la ampliación de los conceptos, como la propiedad conmutativa, ¿sí? La, sí, pro, la propiedad conmutativa, que es lo que nosotros estamos viendo sobre esta situación, ¿sí? La sí. propiedad conmutativa. Perfecto. Entonces lo ponemos en negrita para que se distinga bien, ¿ok? Y ahora, pues eso es para la suma, pero ¿sabes qué ocurre? También ocurre con la multiplicación. Ok, entonces lo que me mencionas hay que también lo que sería la multiplicación no me afecta a lo que sería la misma. Exacto, vamos a hacer los mismos ejemplos con los mismos números que estamos usando. También ocurre con la multiplicación, ¿sí? ¿Sí? Tomando los pares de números que se usaron como ejemplo, recuerda que este apunte se va a ir contigo, que se usaron como ejemplo. Lo que necesito es que tú vayas viendo, está óptimo, ahí está, se usaron como ejemplo, pero ahora en lugar de sumarlos, se multiplicarán, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos bien. Perfecto. Entonces, también ocurre con la multiplicación, tomando los pares de números que usaron como ejemplo, pero ahora en lugar de sumarlos se multiplicarán, tenemos lo siguiente. Vamos a tomar los ejemplos. Entonces, objeto, fórmula y tenemos 7
vamos a ponerlo con paréntesis para que no haya problema. Recuerda que cuando hay una cantidad entre dos paréntesis, pues tenemos acá. O, no sé, vamos a utilizar mejor el punto para no confundir con los paréntesis que los vamos a ver después. 7 por 2 es igual a 14. ¿Sí o no? Sí. Pero esta a su vez, si lo invertimos, o sea, aplicamos la propiedad conmutativa, 2 por 7 también nos da 14. ¿Sí o no? Así es. Ok, perfecto. Ahora, si nosotros lo hacemos con 8 por 3. 8 por 8 3 por 3 nos daría 11. nos daría 11. 8 por 3 no nos da 11. 8 por 3 nos da 24. Perdón. Sí, no te preocupes. ¿Y qué es lo mismo que multiplicar 3 por 8? ¿Ok? Entonces, Ok. entonces estamos viendo, date cuenta, Axel, de las situaciones. Si en la suma el orden de los sumandos no altera la suma, en la multiplicación, si lo hacemos en forma general, o sea, si la generalizamos, o sea, si generalizamos, o sea, si lo algebratizamos, ¿sí? Lo ponemos en un lenguaje, en un lenguaje algebraico. Lenguaje algebraico. Les voy a ser sincero, algebraico, ¿sí? Se tiene que, considerando que la letra A es el primer factor y la letra B es el segundo factor, es el segundo factor, vamos a ver, ok, aquí ponemos unas comillas para que podamos definir. El segundo factor, ¿sí? Se tiene considerando, ¿sí? Lo siguiente. Muy bien. Ahora ya tenemos esto, ¿sí? Prácticamente. Y vamos a insertar el objeto, la fórmula, y vamos a trabajar sobre estas circunstancias. ¿Cuáles? A, pues sí, A por B es igual a B por A. ¿Ok? Ok. Entonces, observa bien cómo está ocurriendo esta relación. Permíteme. Claro. Ok, ya entonces tenemos entonces, A por B es igual a B por A, que es lo mismo que decir 7 por 2 es igual a 2 por 7, porque ambos nos dan 14. 8 por 3 es lo mismo que poner 3 por 8, que al fin y al cabo nos da 24, ¿no? Entonces, Sí. considerando que A es el primer factor y la letra B es el segundo factor, A por B es igual a B por A. Y aquí viene la situación. Esta es una de las cantalentas dentro de la matemática que es muy común entre todos nosotros. ¿Sí? Que se puede expresar, esta expresión se puede expresar en lenguaje humano, se puede expresar en lenguaje humano como, y le ponemos aquí una negrita, el orden de los factores no altera el producto. Sí, lo has oído, ¿verdad? Bastante. ¿Sí? De ahí viene. Cuando tú dices el orden de los factores no altera el producto, y a veces se utiliza en muchas circunstancias que a veces no son matemáticas,
estás hablando de una propiedad conmutativa. ¿Sí? Sí. Y esta expresión es la propiedad conmutativa para la multiplicación. Perfecto, ya tenemos. Resumiendo, ¿sí? Vamos a hacer Sí. un pequeño resumen antes de pasar a las preguntas, ¿vale? Porque yo creo que tienes preguntas. Sí. Muy bien. Entonces, A más B es igual a B más A. ¿Sí? A por B es igual a B por A. Perfecto. ¿Ok? Ya tenemos estos dos. ¿Sí? Pero lo vamos a cambiar, lo vamos a poner para que podamos trabajarlo de forma tranquila y vamos a poner ahí está, muy bien, el orden de los sumandos no altera la suma, ¿ok? Y aquí el orden de los factores no altera el producto. Ahí está, casi quedaron iguales, ¿eh? Muy bien, perfecto. Ponemos al, no, es también aquí, ahí está. Vamos a poner en negrita para que no se nos pierda. Y le vamos a poner espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vamos a ponerlo así. Permíteme, ahorita vamos a trabajarlo. Claro. Sí, para que se vea normalito. 2 por 2. Muy bien. ¿Alguna duda mientras estoy terminando de editar? Bueno, lo que sería esa más bien confirmación. Ok. Lo que me estás comentando es que con lo que sería la suma y la multiplicación es un proceso general, que no importa el orden, sino importa, bueno, no importa el orden porque no afecta el resultado. Ok, sí, así es. Pero lo que me comentas es que es general el proceso. Sí, se generaliza. Ok, ¿Sí? En pocas palabras, se generaliza. se generaliza el proceso. Ok, Sí, se generaliza. Desde el punto de vista de la aritmética, pues lo tomas, ok, 7 por, y es más, cuando a los niños les preguntan las tablas, dice, a ver, ¿cuánto es 2 por 5? Bueno, la más difícil, ¿no? A ver, 2 por 9, y el niño te dice 18, pero cuando se la cambias a 9 por 2, el niño ya se detiene, pero es lo mismo. La única situación es que se invierte, ¿sí? Porque 2 por 9 es 18 y 9 por 2 pues, también es 18. ¿Sí? sí, Entonces, esa es una propiedad conmutativa. Igual ocurre con la suma, nada más que en la suma como que es mucho más natural. La multiplicación genera algunos inconvenientes en su, en muchas cosas en su memorización, ¿no?
Ok. Entonces, prácticamente, vamos a quitarle el borde y aceptamos. Y ya queda bonito así. Muy bien. Entonces, resumiendo, eh, entonces se genera, entonces cuando tú ves que todo eso se repite siempre, porque aquí es siempre, para hacer una generalización para que el álgebra generalice la aritmética, tiene que ocurrir siempre. ¿Ok? Entonces, eso es un aspecto fundamental. Si tú tomas dos números, cuando tú sumas el primero más el segundo, es lo mismo que sumar el segundo más el primero. Es de lo que me decías de la propiedad. ¿Sí? Hay Conmutativa se llama. la propiedad conmutativa. Conmutativa. ¿Sí? ¿Ok? Resumiendo, esta es la propiedad conmutativa. ¿Sí? Respecto a la suma, que sería el orden de los sumandos, bueno, respecto a la adición, porque en realidad se llama adición, y multiplicación respectivamente. ¿Ok? Entonces, A Te más B estás es igual escuchando a un B. poco entrecortado. ¿Está entrecortado? Sí, yo creo que es por... ¿Hay algo? ¿Sí ves la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Ok, Únicamente te estás escuchando entrecortado. Perdón por la interrupción. ok, deja arreglar un momentito. Deja... Muy bien. Ya me disculpo por interrumpirte, Dani. No, 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 al contrario. Está bien. ¿Ya se escucha mejor? Sí. Ok, perfecto. Vale, pues. Entonces, esta es la propiedad conmutativa. El orden de los humanos no altera la suma y el orden de los factores no altera el producto. Ahora, la pregunta es, ¿te lo tienes que aprender de memoria? No. La práctica hará que el aprendizaje te sea significativo. De ahí que empecemos a hacer, por ejemplo, ejercicios para poder conocer, aplicar todas estas propiedades. Porque no es la única. Todavía tenemos que ver la propiedad asociativa, la propiedad distributiva, la propiedad del inverso aditivo, el inverso multiplicativo, o sea, son varias propiedades que tenemos que realizar, pero que Pero todas, no es... pero Perdón por todas, interrumpirte. no te preocupes, todas vienen de la aritmética. Ahora sí, dime, ¿qué es lo que ibas a comentar? Lo que iba a comentar es que no es como tal necesario aprendérselas de memoria, sino con lo que decías, con los mismos ejercicios, ejemplos, Así es, con la práctica. efectivamente, eso es lo que se llama la matemática, la práctica de la matemática, porque hay otro ramo que es la matemática práctica, que es cuando tú aplicas esto a la vida real. Y si lo aplicas, esta propiedad conmutativa la aplicas. Y lo puedes ver, por ejemplo, si tienes problemas con la tabla del 9, que generalmente todos tenemos problemas con la tabla del 9, ¿sí? Lo que haces es invertirlo, ¿sí? Por ejemplo, 9 por 3, y de pronto dices, ah, caray, no, pues, 27. ¿sí? 9 por 3, 27, sí. Pero de pronto, eso lo ves más con los niños pequeños, de pronto dudan y el niño pues trata de resolver el asunto. Fíjate muy bien, ahí viene la matemática práctica. Entonces lo que hace es invertir, ¿sí? En muchos de los casos, o algunos de los casos podría ser, pero generalmente uno puede observar eso, ¿sí? Se detiene un poquito y lo que hace es hacer una inversión y en vez de decir 9 por 3, dice 3 por 9. Y es mucho más sencillo saber la tabla del 3 que la tabla del 9, para muchos. Ok. Entonces, ahí estás aplicando la matemática. Estás aplicando una propiedad, ¿sí? Una propiedad de la aritmética que se llama conmutativa, pero nosotros ya la hemos generalizado, ¿sí? Al álgebra, diciéndole
sustituyendo esos números que pueden ser cualquiera por letras A y B. A más B es igual a B más A, o A por B es igual a B por A. En lenguaje humano sería el orden de los humanos no altera la suma y el orden de los factores no altera el producto. Esa frase es muy común utilizada en otros ámbitos. ¿Sí? Es más, hasta parece refrán. Más bien dicho, parece refrán. Sí, parece refrán prácticamente. ¿Sí? Pero no, viene prácticamente de lo que es la propiedad conmutativa de la multiplicación. ¿Alguna pregunta, Axel, además de la que me acabo? No sé si expliqué bien lo que tenía que explicarte. Por el momento me resolviste más lo que sería la confusión. Bueno, más bien dicho, reafirmar lo que ya había logrado entender. Ok, bien. Ahora, este nuevo conocimiento tienes que repasarlo. ¿Sí? Repasarlo y aplicarlo a lo que sería la vida cotidiana. Sí, bueno, verlo desde un punto de vista cotidiano, por supuesto, porque la matemática la podemos aplicar en cualquier momento, nada más que a veces no lo logramos hacer conscientemente, sino de forma inconsciente, o a veces, muchas veces, no llegamos a percibir esa relación, pero existe, y existe muy bien, existe muy, tiene un vínculo con la realidad, siempre es con la realidad, ¿sí? Entonces, pero sí te quedó claro lo de la propiedad conmutativa, que el orden de los sumandos no altera la suma y el orden de los factores no altera el producto, Así es. y que esto matemáticamente sería A más B igual a B más A, y A por B es igual a B por A. Así es. Ok, entonces tenemos esas posibilidades. Ok, no sé si tengas alguna otra duda. Bueno, lo que sería mi otra duda, pero sería en lo que sería, ya lo que sería la otra propiedad que tiene relación más con lo que sería la división y la resta. La división y la resta, sí, hay propiedades, sí. Más bien, algunas son definiciones, ¿sí? Pero las vamos a ir viendo como vayamos avanzando. ¿Te parece bien? ¿Estás ahí o te perdí? Daniel, perdón por interrumpirte, pero te vuelves a escuchar un poco entrecortado. Ok, no hay problema por eso. Ahorita lo arreglamos. Muy bien. ¿Ya está? Ya está. Ok. Solo hubo solo hubo un momento, así que deja. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Qué es lo que te estaba comentando? ¿Tienes alguna otra pregunta que surja de esto? Yo diría que no, pero si hay un ejemplo más o un tipo de ejercicio. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita vamos Ok, a ver las propiedades. Muy bien, ahora viene otra propiedad, la propiedad asociativa. ¿Sí? sí. Viene un momento, ya las vamos a ver.